Tayata Om Muni Muni Mahamuni Swaha. 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 Tayata Om Muni Muni Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. 心深般若波罗蜜多时，照见闻云觉空，度一切苦厄，舍利子，色不异空，空不异色。色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳。 Perfección de la sabiduría impensable, inexpresable, que no surge ni cesa de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría prístina. Me postro ante la madre de los Budas de todos los tiempos. Nagarjuna, en la sabiduría fundamental, en el capítulo 24 hay unas estrofas que, y al final hay una postración al Buda por haber enseñado la interdependencia. Me postro ante Gautama, quien movido por la compasión enseñó la sagrada doctrina para que abandonemos toda teoría. Él, movido por su gran compasión, sabiendo que la raíz de nuestro sufrimiento era el desconocimiento, la ignorancia, entonces para eliminar esta ignorancia nos enseñó la visión inequívoca, para eliminar las visiones equívocas, a través primero de la sabiduría que surge del estudio, después de la reflexión y después de la sabiduría que surge de la meditación. Y a través de este proceso vamos pensando en la vacuidad y de manera gradual, finalmente, nos quedamos solamente con
con la sabiduría que surge de la meditación. Yo, por ejemplo, al principio empecé con la sabiduría que surge del estudio y generé aspiración al escuchar las enseñanzas de mis maestros y después reflexioné una y otra vez sobre los textos, sobre todo en la sabiduría fundamental de Nagarjuna y en los textos de Chandrakirti. El comentario del ingreso al camino medio, el comentario de la sabiduría fundamental y en el autocomentario a este texto. Y reflexioné una y otra vez en los silogismos planteados en estos textos y reflexioné una y otra vez sobre ello hasta generar en lo más profundo de mi corazón la sabiduría que surge de la reflexión. Y después la sabiduría que surge de la meditación es algo que no surge inmediatamente, sino a partir del camino de la preparación. Pero si pensamos en ello, realmente nuestra mente va a cambiar. Si pensamos que los fenómenos, el modo de existencia de los fenómenos no es tal y como lo percibimos, como se nos aparece. La física cuántica también lo dice. Cuando pensamos en cómo existen los fenómenos, todos ellos se presentan ante nosotros como si existieran desde el lado del objeto, pero no existen en absoluto tal y como los percibimos. Cuando llegamos a esta comprensión, percibimos la vacuidad. Y por eso nuestro amable maestro tenía la bodhicitta y esa mente de beneficio para los demás, de altruismo, lo llevó a enseñarnos la interdependencia. Y no lo hizo de una manera inútil, sino que él supo que la raíz del sufrimiento era la ignorancia y enseñó las enseñanzas que atacan esta enseñanza. Por eso Nagarjuna dice: me postro ante Gautama, quien movido por la compasión enseñó la sagrada doctrina para que abandonemos toda teoría. Yo primero memoricé el ornamento a las realizaciones claras, después el ingreso al Madhyamika y después esto lo fui recitando una y otra vez. El ornamento explica las 10 tierras, los 5 caminos de manera completa. Y en el ingreso al Madhyamika se explica principalmente la visión de la vacuidad de una manera muy clara. Por lo tanto, el ingreso al Madhyamika es algo que vamos a verlo hoy. Hoy vamos a ver el autocomentario, que lo tengo siempre en mi mesilla de noche y lo leo cuando tengo algo de tiempo. Es algo realmente muy claro, muy importante. Para eliminar las visiones equívocas no lo vamos a poder hacer únicamente rezando ni tampoco acumulando mantras, sino que tenemos que ver cuál es la visión equivocada, la visión errónea, analizarla bien. Y una vez que conocemos esto, entonces podemos utilizar los distintos silogismos, como por ejemplo el argumento que analiza la esencia, el argumento que analiza la causa, el que analiza el efecto, o el que analiza el número, o el rey de los argumentos, la interdependencia. Y de esa manera podemos analizar todos los fenómenos, tanto internos como externos, y ver que realmente, aunque se nos aparecen como existiendo desde su propio lado, no existen de esta manera en absoluto. Por lo tanto, Buda Sakyamuni, debido a su gran compasión, nos enseñó la enseñanza profunda sobre la vacuidad. Me postro ante Gautama, quien movido por la compasión enseñó la sagrada doctrina para que abandonemos toda teoría. Nagarjuna, en su sabiduría fundamental, también es en esta sabiduría fundamental de Nagarjuna, esta estrofa creo que es muy profunda. Yo todos los días la recito. Me postro ante Gautama, quien movido por la compasión, etc.
cuando pienso en ello de una manera más profunda, entonces me acuerdo de las estrofas de las estrofas de Chandrakirti, que dicen: si su fundamento fueran las propias características, al refutar estas las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo, luego las entidades no existen. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la identidad de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego la verdad convencional mundana no debe examinarse, etc. Todas estas estrofas a partir de la 34 en el capítulo 6. Y si pensamos en ellas, realmente vamos a sentir una sensación, nos va a surgir una sensación en nuestra mente. El Buda a sus discípulos le enseñó los puntos más importantes del camino. El mismo Buda estuvo meditando durante los años donde estuvo practicando, y entonces se dio cuenta de cuáles eran las mentes buenas y las negativas, y estuvo en concentración, en absorción meditativa, y todo lo que él decía, lo decía siempre basándose en la lógica y dando argumentos, dando razonamientos. Y Nagarjuna utilizó la lógica para analizar todas las palabras del Buda. Por ejemplo, en la sabiduría fundamental hay un gran análisis, podemos ver, y también en los 400 versos de Aryadeva hay un uso de la lógica y de la argumentación muy marcado. Nosotros, cuando percibimos cualquier objeto, tenemos una noción de solidez muy fuerte porque los percibimos como existentes por su propio lado. Pero si analizamos de manera más y más profunda su manera de existencia, poco a poco podremos ir comprendiendo que no existen tal y como se aparecen, primero con la sabiduría que surge del estudio, después de la reflexión, y así adquiriremos una certeza desde lo más profundo de nuestro corazón, y finalmente la sabiduría que surge de la meditación. Y de esa manera esta noción de solidez que hemos tenido hasta ahora poco a poco irá declinando. Y después todo lo que percibamos lo percibiremos con la idea de que no existen estos fenómenos no existen del modo como los percibimos. Realmente estos argumentos tienen una fuerza muy grande. Ahora el Buda, las enseñanzas del Buda que tenemos, hace más de 2000 años que se ha ido, pero sus enseñanzas se han mantenido hasta ahora, y esto es algo muy precioso. Las enseñanzas del Buda, muchas veces nosotros decimos simplemente Buddham Kanam Gacchami, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Pero no basta con decir esto, sino que tenemos que comprender bien, de manera profunda, analizar de manera detallada los argumentos que se presentan. Y para eso tenemos que estudiar. Antes, en India, hace mucho tiempo, el Buda giró la rueda del Dharma, y después, poco a poco, muchas personas prestaron atención, un interés especial en el budismo, y estudiaron. Conocieron el budismo desde el punto de vista del estudio. Y para ello estaba principalmente la Universidad de Nalanda, donde estaban Nagarjuna y sus hijos espirituales, de donde salieron ellos. Aquí, por ejemplo, todos estos amigos del Dharma son seguidores del linaje de Nalanda.
Por lo tanto, todos nosotros en estos tiempos nos hemos encontrado con unas enseñanzas extensas y profundas a las que debemos estudiar. Y desde el estudio podemos pasar a la reflexión, etcétera, y de esa manera podemos realmente crear en nosotros una experiencia profunda sobre la vacuidad. Este tiempo ahora es, aunque sea una época degenerada, es un tiempo, es una ocasión para nosotros que no debemos desperdiciar. Por ejemplo, yo, desde que era pequeño, estuve estudiando los textos de budismo, los textos raíz los memoricé. Después mis maestros me enseñaban el sentido de las palabras. He estudiado bastante. Y después llegué aquí al refugio, a la India, como refugiado, y tuve la oportunidad de estudiar tranquilamente. Y por lo tanto, los inconvenientes los transformé en ventajas. Una vez que nos volvimos refugiados, tuvimos la ocasión de estudiar, por ejemplo, los textos de Chandrakirti. Y esta ocasión yo la considero muy preciosa. Y si lo pensamos poco a poco, es seguro que nuestra mente se va a ir transformando y vamos a ir viendo con más claridad. La visión de la vacuidad y la bodhicitta, creo que alcancé una experiencia sobre ellas, una cierta experiencia, no sé si será no construida, pero una construida sí que puedo decir que la he generado, y esto es algo que realmente me beneficia muchísimo. Al pensar en el camino profundo y extenso, mi mente se ha ido volviendo de manera natural cada vez más tranquila. Duermo cada vez más feliz, mi cuerpo está más sano, y así todos los días los voy pasando con mucha tranquilidad, muy calmado. Cuando voy al médico, nunca me da tranquilizantes para dormir, sino que es una tranquilidad adquirida mediante el estudio y mediante el pensamiento, porque nuestra mente, al estudiar estos temas, naturalmente se vuelve más tranquila y carece de envidia, de competitividad, etcétera. Y aunque no pensemos en obtener, por ejemplo, la liberación, porque pensemos que es algo más a largo plazo, incluso a largo plazo vamos a conseguir tener una mente tranquila. En el mundo hoy en día hay muchas dificultades, muchos conflictos. Cuando nos encontramos con problemas, podemos pensar, no existen tal y como yo los percibo. Y de esta manera podemos disminuir la noción de solidez del problema. Y después, además, si le damos mucha importancia a tener un gran amor, vamos a practicar mucho el amor. Y de esta manera podemos conjuntar la práctica de la visión de la vacuidad con la del amor y la compasión. Y de esa manera podemos ir pasando por los 5 caminos Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soja para llegar finalmente al estado de budeidad. Y no solamente eso, sino que además cada día, mientras estamos en el camino, tendremos una mente tranquila y calmada.
Por lo tanto, 산지에 담바 nosotros 그게 냥 차오르시게 뒤줄이야. en este momento 나는 저 표 강전라. en el cual podemos estudiar las enseñanzas del Buda 산지에 담바 뺀 나렌지 추기는 y tenemos 시우지게 뷰다우지게 de una manera muy con una gran calidad los textos que vienen del linaje de Nalanda. Yo, como he dicho, estudié desde muy pequeño y nosotros en el Tíbet hemos mantenido con una gran calidad la enseñanza del linaje de Nalanda. Y hoy en día también tenemos acceso a ello. Por ejemplo, la visión en China, que es tan estrecha del Kuantintang, incluso con esta rigidez de esta visión, no va a poder eliminar nuestro conocimiento del linaje de Nalanda, porque los tibetanos tenemos una gran determinación. Y vamos a mantener este modo de proceder y de entrenarse en la sabiduría y el método que es especial en el mundo. Yo no digo, oye, nosotros somos budistas, todo el mundo tiene que ser budista. No digo esto en absoluto, porque incluso el mismo Buda dijo que los discípulos tenían distintas disposiciones mentales y debían estudiar diferentes visiones filosóficas. Por ejemplo, nosotros en el budismo tenemos distintas escuelas, la escuela Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika. Tenemos estas escuelas con distintas visiones filosóficas, distintas escuelas de pensamiento que son correspondientes a los distintos tipos de personas. Y del mismo modo, en este mundo somos ahora muchas personas, más de 7.000 millones. Y tenemos que tener también distintas visiones filosóficas, aunque la esencia del amor y de la compasión, eso lo debemos tener todos nosotros. Tenemos también la visión científica de la física cuántica. Y nosotros, los que estamos aquí, somos budistas. Y yo, por ejemplo, todos los días nada más levantarme, pienso en beneficiar a todos los demás, a todos los seres. Y pienso, esta vida la voy a dedicar a no solo no dañar a los demás, sino también ayudarlos a ser una buena persona. Tenemos que pensar así. ¿Cuál es la razón por la que debemos ser buenas personas? Porque si lo pensamos así, por ejemplo, en el Sutra del Corazón dice: la forma es vacía, la vacuidad es forma. La vacuidad no es otra cosa que la forma tampoco es otra cosa que la vacuidad. Nosotros nos vemos controlados por los tres venenos, estas emociones nocivas. Y si pensamos en la vacuidad, es seguro que poco a poco estas emociones nocivas se van a ir diluyendo. El hijo del corazón de Nagarjuna, Chandrakirti, es muy importante. Es muy importante estudiar su ingreso al camino medio y el autocomentario, que explica la visión de Nagarjuna, y es el mejor de los exegetas indios en explicar la sabiduría fundamental. Nosotros, el ingreso al camino medio, el texto raíz, lo memorizamos y después estudiamos el autocomentario. Kunga Wanchuk, el gran abad, que me dio la transmisión oral de este texto, y yo lo tengo la transmisión oral. Entonces vamos a leer un poco ahora el texto.
아오다라 남아 벽에도 우모는 주고 샤바셰샤와 바와 잠베슈는 주보라 차자로스 된 규샤사들이 야가기 슝수 규르윤즈다네 규르기 바르제 Me postro ante todos los... Me postro ante Mayusiri. Esta es una postración. Me postro ante el joven Mayusiri. Quise escribir el ingreso al camino medio para introducirnos en los tratados sobre el camino medio. Los 6 tratados de Nagarjuna, por ejemplo, la exalogía sobre el razonamiento, son los tratados, digamos, raíz de Madhyamika. El Yantiri Bochel está explicando a su santidad que esa parte ya la leyó el año pasado. Chanda, Umenshun. Este texto es un texto muy claro y muy profundo. Yo lo leo todos los días y el texto raíz, el ingreso al camino medio, lo memoricé de pequeño. Y este autocomentario lo leo muy a menudo. Es muy precioso este texto. ¿Por dónde nos quedamos entonces el año pasado? Bien. Incluso si la persona generosa es todavía alguien inmoral, la generosidad tiene un impacto significativo en el éxito de sus empresas. Para expresar esto, la siguiente estrofa dice: el que las riquezas que desean los seres de poca piedad y mente cruel que se esfuerzan solo por su propio beneficio devengan causa de alivio del dolor, está bien debido a la generosidad. Yo suelo decir: en este mismo ingreso al Madhyamika, Chandrakirti al principio dice: la compasión es esta abundante cosecha de la victoria, la semilla y también para el desarrollo es como el agua. Se dice que madura en un estado de disfrute duradero. Por eso yo alabo primero la compasión. Entonces, primero él alaba la compasión y después, a través de la compasión, el Buda enseñó la vacuidad y por eso él explica después la vacuidad. Si somos buenas personas, vamos a ser más felices y nuestra sociedad va a ser también más feliz. Por lo tanto, el amor es algo muy importante. Nada más nacer, todos nosotros sobrevivimos gracias al amor de nuestras madres. Y después, poco a poco, debemos mantener ese amor porque es algo muy importante. Hoy en día, en el estudio es muy importante hablar también sobre el amor y la compasión. No hay este tipo de asignaturas dentro de nuestros sistemas educativos. Desde el principio, cuando estamos en el útero de nuestras madres y nuestra madre está tranquila, nosotros vamos a estar también más tranquilos. Y después, una vez que nacemos, el amor de nuestras madres es algo que es necesario para nosotros. Y esto no solamente ocurre con los seres humanos, también pasa con los animales. El amor de la madre nutre a los hijos. Y nosotros, por ejemplo, los seres humanos, nada más nacer, el primer contacto que tenemos con el amor es el amor materno, para luego ser buenas personas.
Pero hoy en día también en los sistemas educativos deberíamos en las escuelas aprender sobre lo importante que es ser buenas personas. Creo que este tipo de enseñanzas no las encontramos hoy en día en las escuelas. Yo tengo algunos conocidos en India que son profesores en las universidades y quería hablar sobre ello con ellos. En las escuelas, por ejemplo, en quinto de primaria, en sexto, etcétera, creo que deberían aprender sobre no solamente sobre los objetos externos, sino también sobre la mente, sobre la paz mental, sobre las emociones. En la India, desde hace miles de años se habla sobre la karuna, sobre la compasión. Creo que hoy en día en la India podríamos conjuntar el conocimiento de la ciencia, de la física, las matemáticas, etcétera, con el conocimiento sobre la mente, sobre las emociones. Tengo estos planes de hablar con docentes de distintas escuelas y universidades en la India. En la India siempre hemos tenido la ahimsa y la karuna, la no violencia y la compasión. Y creo que, como mínimo, la karuna es algo de lo que debemos hablar en las escuelas. Y creo que es algo muy importante explicar esto a los estudiantes. En la India, en el pasado, ellas hablaban sobre la ahimsa, la no violencia, la karuna. Y en estos tiempos modernos, Mahatma Gandhi promocionó la no violencia, la ahimsa, y él mismo la practicó. Esto fue algo que conmocionó al mundo. Ha habido muchos seguidores de Gandhi a partir de ahí en el mundo. Ahora creo que deberíamos esforzarnos también en la karuna, en la compasión. En la India, por ejemplo, hay un gran nivel educativo sobre las ciencias modernas, pero creo que además, de una manera secular, sin tener una relación con la religión, se debería enseñar el amor y la compasión. Deberían incluir estos temas entre las asignaturas de los sistemas educativos oficiales. Gandhi, por ejemplo, practicó la no violencia, la ahimsa, y esta no violencia se extendió hasta un cierto punto en el mundo. Pero la karuna, la compasión, la gente la relaciona con la religión y no tiene nada que ver. Tanto si somos personas religiosas como no, todos nosotros queremos ser felices. Y para ser felices tenemos que ver qué es lo que nos hace infelices. El enfado, el orgullo, la envidia. Entonces, estas emociones nocivas que nos hacen infelices, podemos disminuirlas. Y lo que realmente va a hacer que seamos más tranquilos, que tengamos una mente calmada, es el amor. Para tener una vida tranquila y un cuerpo sano en esta vida, debemos practicar el amor. Y sobre todo cuando nos encontremos con problemas, con situaciones problemáticas, eso va a hacer que nos sintamos mucho más tranquilos y podamos, cuando haya conflictos, podemos utilizar la conversación, el diálogo para eliminar los problemas. Tenemos una idea de yo y de los otros muy fuerte, muy arraigada. Y lo hemos hecho así durante muchos siglos. La paz mundial, si pudiéramos conseguir amor y compasión en cada persona, entonces no hace falta hacer nada más para conseguir la paz mundial.
podremos de manera espontánea conseguir la paz mundial. Y eso no tiene nada que ver con la religión, sino que es una asignatura que se puede aprender en las escuelas. Y eso lo hablo siempre con mis amigos que son docentes. Y seguimos aquí entonces con el autocomentario, el ingreso al camino medio. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde nos hemos quedado? Algunos, como los comerciantes, aprueban la generosidad y procuran, incluso con más ahínco que los pordioseros, regalar cantidades muy pequeñas de riqueza ante la perspectiva de un aumento sustancial de sus ingresos. Sin embargo, a diferencia de los hijos de los sugatas, no se aplican a ello motivados por la compasión, sin jamás pensar en la recompensa o para aumentar la alegría del deseo de dar. Si nosotros practicamos la generosidad con la idea de beneficiar a los demás, vamos a ser felices. Sin embargo, aunque desdeñen las desventajas que entraña la generosidad y se entusiasmen con sus ventajas, esta destruirá desagradables sufrimientos físicos como el hambre y la sed, porque proveerá de una prosperidad excelente y perfecta, convirtiéndose así en una causa para aliviar el sufrimiento. Además, los que carecen de compasión y solo desean practicar la generosidad, si ello implica aplacar su propio sufrimiento, es también en virtud de sus actos de generosidad que se encuentran pronto con los seres arias. Luego cortan bien el continuo de las existencias y van a la paz en virtud de esa causa. Como dice el refrán, los santos se acercan a quienes practican la generosidad. Así, cuando los que son sinceramente generosos prodigan su generosidad, se encuentran con seres nobles y mediante sus enseñanzas llegan a ver la futilidad de la existencia cíclica. Entonces recorren el noble camino impoluto de los arias, erradican la ignorancia y apaciguan el sufrimiento. Con ello ponen fin al círculo vicioso de nacimientos y muertes samsáricos al que estaban circunscritos desde tiempos sin principio y alcanzan el nirvana de los vehículos de los oyentes y realizadores solitarios. Si nosotros nos portamos bien con todos y que somos generosos con los demás, entonces nos vamos a ir convirtiendo en personas con determinación y con un deseo especial de ayudar. Visto así de manera temporal, la generosidad de los que no son bodhisattvas es también causa de la felicidad del samsara y del nirvana. Los que tienen un compromiso mental de beneficio ajeno obtienen gozo sin tardanza mediante la generosidad. Los que no son bodhisattvas seguramente no disfruten de los resultados de la generosidad que acabamos de describir en el momento justo del acto de generosidad y por tanto es posible que al no advertir los resultados de la generosidad no se involucren en estos actos generosos. Los bodhisattvas, sin embargo, en el momento en sí de practicar la generosidad obtienen una gratificación suprema. Cuando practicamos la generosidad y damos algo, por ejemplo, a un pordiosero, podemos pensar que esto sirva para que coman o para que estudien.
Los bodhisattvas, sin embargo, en el momento en sí de practicar la generosidad, obtienen gratificación suprema, que es el abundante fruto del deseo de dar, derivada de la satisfacción del mendicante, y gozan de los frutos de la generosidad también en ese momento. Por tanto, aprecian la generosidad en todo momento. Por ello, tal como la explicación anterior ha demostrado, puesto que hay piadosos y también impíos, la generosidad es la causa de los altos renacimientos y de la bondad definitiva para todos. El discurso de la generosidad es primordial. ¿Cuál es el tipo de gozo especial que experimentan los bodhisattvas al satisfacer las mentes de los suplicantes por medio de la distribución de recursos que los mueve a consagrarse siempre a la generosidad? Para responder a esto, dijimos, solo por escuchar y reflexionar sobre la voz Dame, este hijo de los victoriosos obtiene gozo y virtud tales que los que moran en la paz no logran alcanzar. ¿Qué sentirán entonces al entregarlo todo? La alegría que brota de los bodhisattvas cuando oyen a los mendigos decir dame y comprenden que se les está pidiendo algo es aún más sublime que el gozo del nirvana. ¿Para qué mencionar lo que sentirán al satisfacer a los suplicantes obsequiando objetos tanto exteriores como interiores? Pero cuando los bodhisattvas entregan obsequios exteriores e interiores, como se acaba de mencionar, ¿acaso no sienten ningún dolor físico? Hemos de explicarlo. Tal como ocurre al cortar objetos inanimados, es imposible que los seres supremos sientan dolor físico. El Sutra de la Noble Absorción, solicitada por Gaganaganya, afirma: tomemos, por ejemplo, un gran bosque de árboles sala. Si alguien fuera a este bosque y cortase un árbol sala, los árboles restantes no pensarían ese árbol ha sido cortado, pero nosotros no. No sienten apego ni ira, no tienen pensamientos ni conceptos. Ese es el tipo de tolerancia que tiene un bodhisattva, una tolerancia inmaculada y suprema semejante al espacio. Y la guirnalda preciosa dice, ellos no tienen sufrimiento corporal. ¿Y cómo iban a tener sufrimiento mental? Su compasión por los pesares del mundo los mantiene en él durante mucho tiempo. Sin embargo, los seres que no han alcanzado un estado más allá del apego experimentarán sin duda dolor físico cuando se topen con algún objeto desfavorable a la subsistencia del cuerpo. Para explicar cómo esto se convierte en una causa para que se apliquen aún más al bienestar de los seres sensibles, dijimos, al cortar y dar su cuerpo mediante su propio dolor, comprende los sufrimientos ajenos, los de los infiernos y otros más, y se desvive por acabar pronto con ellos. Cuando el bodhisattva ve a los seres que caen en los desoladores e insoportables reinos de los infiernos, de los animales o de los mundos de llama, padecer intolerables sufrimientos, al ver cómo sus cuerpos se destrozan con grandes tormentos sin tregua, que son miles de veces más intensos que el dolor que sienten ellos al cortar su propio cuerpo, cuando practicamos la generosidad, si tenemos un gran sentimiento de altruismo, al pensar en ayudar a los demás, en nuestra mente surge una determinación y un deseo muy grandes que hacen que no tengamos ningún dolor mental y ni tampoco ningún dolor físico. Entonces, como hemos dicho, al cortar y dar su cuerpo mediante su propio dolor, comprende los sufrimientos ajenos, los de los infiernos y otros más, y se desvive por acabar pronto con ellos.
Cuando el Bodhisattva ve a los seres que caen en los desoladores e insoportables reinos de los infiernos, de los animales o de los mundos de llama, padecer intolerables sufrimientos, al ver cómo sus cuerpos se destrozan con grandes tormentos sin tregua, que son miles de veces más intensos que el dolor que sienten ellos al cortar su propio cuerpo, toman tal dolor como propio. Así, despreciando el dolor de que corten su propio cuerpo, se aplican con mayor esfuerzo y urgencia a eliminar los sufrimientos infernales y demás de los seres sensibles. Si no eliminamos los sufrimientos de los seres humanos, entonces, ¿cómo vamos a eliminar los de los otros animales? Si ni siquiera eliminamos los de los seres humanos. Es para exponer la clasificación de la perfección de la generosidad así descrita, escribimos: la generosidad vacía de lo dado, del receptor y del donante se llama perfección supramundana. La palabra supra significa la orilla opuesta del océano de la existencia cíclica y se refiere a la budeidad, cuya naturaleza es haber abandonado todas las obstrucciones aflictivas y cognitivas sin excepción. Y después aquí habla sobre la vacuidad y de que esta generosidad que explica de supramundana es la generosidad que ve todo como vacío de lo dado al receptor y el donante. Perfección significa haber ido allende al aplicar la norma gramatical que dicta que no se omite la última sílaba. Si hay otra palabra después, aquí no se elimina la partícula del segundo caso gramatical y está presente en la expresión. En caso de que haya, por ejemplo, una prisodara, se mantiene la terminación. Vamos a explicar aquí, en especial, la perfección de la generosidad que está impregnada de sabiduría. Dado que la generosidad y demás, en su forma simple, son semejantes a las perfecciones acompañadas de la sabiduría, son también perfecciones. Si esta está dedicada definitivamente a cruzar allende, esta característica hace que sea trascendente y pueda llamarse perfección de la generosidad. Debemos extender estas explicaciones también a la disciplina moral y a las demás perfecciones. El Sutra de la victoriosa perfección de la sabiduría dice, además, si esta generosidad denominada perfección carece de los puntos de referencia del objeto dado, un receptor y un dador, es una perfección que trasciende el mundo. Cuando carece de objeto de enfoque, trasciende el mundo. Si tiene objeto de enfoque y está contenida en la verdad convencional, es solamente mundana. Esto no pueden comprenderlo quienes no han alcanzado el nivel de los bodhisattvas. Además, si surge apego hacia estos tres, se designa perfección de los mundanos. Si esa misma generosidad tiene los tres objetos de enfoque, se considera una perfección mundana. Ahora, como conclusión, quisimos exponer las excelentes ventajas que supone el que la tierra que ha sido explicada en este capítulo esté acompañada de la sabiduría. Mora así en la mente del Hijo de los Victoriosos, irradiando una bella luz en este cuerpo santo. Este gozo, que como una joya de cristal disipa todas las espesas tinieblas y lleva a la victoria. La palabra así sirve para indicar los aspectos que se explicaron. Gozo proclama perfectamente el nombre de la tierra. Victoria muestra que permanece en un estado en el que ha vencido todos los obstáculos. Morar en esta primera tierra de la naturaleza de la mente es morar en lo alto, porque esta tierra mora en la mente de un hijo de los victoriosos. La tierra, gozo perfecto de la manera arriba explicada, disipa además toda oscuridad densa y por eso el bodhisattva es aquí victorioso. Para aclarar, mediante un ejemplo, la tierra que hemos explicado la comparamos con el cristal de roca. Fin de la primera generación de la mente del bodhisattva. Y aquí ha hablado principalmente sobre la perfección de la sabiduría. La siguiente dice en cuanto a la segunda tierra, porque mantiene una moralidad sublime y virtudes puras, hasta en sueños evita las faltas de una moral degradada. Dado que todas las formas de sabiduría de las llamadas tierras son de la misma naturaleza, las cualidades que no surgirían en su ausencia, en su versión excelente, como la perfección de la disciplina moral, nos muestran las diferentes características de la segunda y las
las demás generaciones de la mente. En este caso se llama moralidad porque al no consentir el dominio de las emociones nocivas, no cometemos acciones negativas y por lo tanto experimentamos un efecto refrescante producido por la extinción de los fuegos que deprimen la mente. Aquí está hablando de la moralidad de evitar las 10 acciones no virtuosas de cuerpo, palabra y mente. Por ser la causa misma de la felicidad, es la práctica adecuada que deben adoptar los seres santos. Se caracteriza por evitar por la evitación de 7 acciones. En este caso habla de las 3 del cuerpo y las 4 de la palabra. Los 3 dharmas, no apegarse, no odiar y tener una visión correcta, son las motivaciones para practicar la moralidad. Por ello, el decálogo de conducta enseña en términos de una moralidad incitada por estos agentes de motivación. La perfección de la moralidad es la moralidad suprema. Durante la vigilia, podemos practicar de manera muy correcta la moralidad. Y si lo hacemos así, durante el sueño también practicaremos la moralidad, porque tendremos esa costumbre. Las virtudes de gran pureza se refieren a cualidades puras. Por ello se añade la parte que dice una moralidad sublime y virtudes puras. Dado que sus cualidades son completamente puras, su disciplina moral es excelente. Puesto que el Bodhisattva posee esas cualidades, ni siquiera en el estado de sueño se ve ensuciado por las manchas de una disciplina moral defectuosa. ¿Cómo sé entonces que tal disciplina perfecta conduce a cualidades completamente puras? Es así. Los bodhisattvas que han alcanzado la segunda tierra del Bodhisattva, los movimientos de su cuerpo, habla y mente son puros y por eso acumulan las 10 acciones virtuosas puras. En el segundo capítulo de las tierras de los bodhisattvas encontramos esta cita. Oh herederos de los victoriosos, los bodhisattvas que moran en la tierra inmaculada del bodhisattva se abstienen naturalmente de matar, evitan los palos y las armas, evitan el rencor. Con gran atención, conciencia y compasión, su actitud hacia todos los seres vivos es de amor, piedad y benevolencia. Desean su bienestar y felicidad. Ni siquiera se les ocurre causar daño a los seres sensibles. Luego no hace falta mencionar que nunca castigarían físicamente a un ser sensible tras haberlo identificado como ser sensible. También han abandonado la acción de tomar lo que no les ha sido dado, porque se contentan con lo que tienen y porque, puesto que sienten cariño por los seres, cuidan de la propiedad ajena y reconocen que los bienes ajenos pertenecen a otros. Han abandonado por completo la intención de robar y no toman ni una brizna de hierba o una hoja que no les haya sido dada, y mucho menos algún objeto necesario. También han abandonado la conducta sexual inadecuada del deseo, porque se contentan con su propia esposa y no desean a las esposas ajenas. No engendran ni siquiera un pensamiento de anhelo por las mujeres ajenas, las esposas de otros y las protegidas por la familia, el sexo y el dharma. Por supuesto, evitan las partes del cuerpo inapropiadas y el contacto entre los 2 órganos de una pareja. También han abandonado las mentiras. Siempre dicen la verdad y lo que es correcto en el momento apropiado y actúan conforme a lo enunciado. Ni siquiera en sueños dicen mentiras con la intención de engañar, porque han transformado su visión, su tolerancia, su deseo y su pensamiento. ¿Cómo podrían mentir a propósito? También han abandonado las palabras divisivas, puesto que no crean desunión entre los seres sensibles y practican la no violencia. Lo que oyen aquí no lo cuentan allá. Y lo que oyen allá no lo cuentan aquí, para no sembrar discordia. No enemistan a los reconciliados y no agravan la enemistad en los malavenidos. No profieren ninguna palabra, ya sea verdadera o falsa, que sirva para crear discordia, debido a que disfruten de la desavenencia y aspiren a ella. También han abandonado las palabras duras. Han abandonado las palabras amenazantes, crueles, hostiles, que señalen las faltas de otros, provincianas o soeces dichas a la cara o con esa intención.
También han abandonado las palabras falsas, desagradables al oído, surgidas del odio o del desprecio, ofensivas, dolientes por lo feas o hirientes, y las que desestabilizan el continuo mental propio o el ajeno. No profieren las palabras que son amables, suaves, adorables, no engañosas. Prefieren las palabras que son amables, suaves, adorables, no engañosas, agradables al oído, apreciadas por el corazón, estimadas de corazón por los ciudadanos y los gentíos, atractivas para muchas personas, que alegran la mente y la satisfacen y que iluminan el continuo mental propio y ajeno. También han abandonado el charloteo, pronuncian las palabras pertinentes en el momento oportuno, hablan con justicia y con sentido, enuncian el Dharma, hablan con sensatez, su habla disciplina y es paciente, hablan con razón y a tiempo. Se abandonan por completo a incluso acciones a abandonar, como por ejemplo bromear, por supuesto también cualquier distracción basada en el habla. También carecen de codicia, no generan una mente codiciosa, no se aferran, no desean y no generan apego hacia la riqueza de los demás, hacia lo que desean los demás, hacia las pertenencias de los demás, ni hacia los objetos cotidianos de los demás. También carecen de malicia, puesto que su mente alberga hacia todos los seres sensibles amor, deseo de ayudar, compasión, alegría, ternura y altruismo universal. Abandonan toda ira, resentimiento, odio, contaminación, inquina y cualquier mente que preceda a la ira y abrazan los pensamientos amorosos. También carecen de visiones erróneas, permanecen en el camino correcto, hallan el punto de vista correcto, carecen de las visiones de los signos virtuosos, de los diversos tipos de signos auspiciosos y de la mala moral. Dado que sus visiones filosóficas son honestas y carecen de ocultación y disimulo, sin duda piensan en el Buda, el Dharma y la Sangha. De estas, las 3 primeras vías de acción virtuosa se consuman con el cuerpo, las 4 intermedias con la palabra y las 3 últimas con la mente. De este modo conservan el decálogo de conducta virtuosa. Además, si pensamos que estas conductas virtuosas ya las acumularon los bodhisattvas cuando generaron la primera mente, es cierto que las acumularon. Sin embargo, tales caminos virtuosos con sus 10 aspectos se vuelven en extremo puros al refinarlos aquí. No es así para el bodhisattva que permanece en la primera generación de la mente. Como una luna otoñal de pureza perenne, serena y radiante de luz, estos lo embellecen. Serena simboliza la sujeción de los sentidos y radiante el brillo resplandeciente del cuerpo. Aunque su moralidad se ha purificado así completamente, si vemos tales normas como puras por naturaleza, ello mismo despoja a la disciplina de su pureza. El Sutra Noble del Cúmulo de Joyas dice: Kasyapa, en torno a esto, algunos monjes con ordenación completa poseen moralidad, guardan los votos de liberación individual y se refrenan de acuerdo con ellos. Mantienen rituales y conductas de manera perfecta y temen incluso las transgresiones más leves. Asumen correctamente este proceder y se adiestran en las bases del entrenamiento, con lo que sus acciones de cuerpo, palabra y mente son puras por completo. Sin embargo, a pesar de que su estilo de vida es enteramente puro, proponen un yo. Kasyapa, su moralidad es corrupta, es el primer tipo de mera apariencia de moralidad. Y añade, Kasyapa, además, en cuanto a esto, aunque algunos monjes con ordenación completa asumen correctamente las 12 cualidades del entrenamiento ascético, aunque hacen esto, perciben objetos de enfoque, mantienen la noción de un yo y la noción de un mío. La suya, Kasyapa, es el 4º tipo de moralidad corrupta, de mera apariencia de moralidad. Por eso, invariablemente, carece por completo del trajín de una mente dual hacia los 3 aspectos. Hacia cualquiera de los 3, los seres sensibles, con respecto a los que abandonamos el mal comportamiento, lo que produce el abandono, el antídoto y el agente que abandona, carecen de todos los intelectos dualistas, como el que distingue entre entidades y no entidades. Estos son los bodhisattvas en la segunda tierra. Tras haber señalado así que los bodhisattvas tienen una moralidad excelente, a continuación, para indicar que también la excelente moralidad de los demás es en general mucho más potente que la generosidad y demás, y que es el soporte de todas las cualidades excelentes, escribimos: si la generosidad deviene riqueza, más en reinos inferiores, es por haber declinado las bases de la disciplina.
Para la persona generosa que tiene moralidad, de sus actos de dar surge una abundancia de excelentes recursos especiales entre los dioses y los hombres. Mas si carecen de las piernas de la moralidad, caerán a migraciones en los reinos inferiores y nacerán como un ser de los reinos alternos, como un buey, como un caballo, como un elefante, como un mono, como una naga, etc., o como un fantasma hambriento que posea grandes poderes mágicos, etc. En este caso, solo obtendrán los diversos recursos excelentes. ¿Lo dejamos aquí entonces por hoy? Nos hemos quedado en el 4D. Si se agotan por completo el capital y los intereses, en adelante no podremos disfrutar de ellos. ¿Y de cómo podrían obtener la abundancia de la futura cosecha? Quisiera hoy hacer la ceremonia de la doble bodhicitta, las enseñanzas, el corazón de las enseñanzas es la bodhicitta y la visión de la vacuidad. En los 84.000 sutras del Buda, si los resumimos, todo el Kangyur y el Tengyur, veremos que la esencia de todas las enseñanzas son la bodhicitta y la vacuidad. Por lo tanto, me ha parecido que podríamos pensar primero sobre la bodhicitta. Como dice en el texto, si solamente pensamos en nosotros mismos, nuestra mente es muy estrecha porque solamente estamos pensando en un solo ser. Pero si pensamos en todos los demás seres y los vemos como iguales a nosotros, nos damos cuenta de que tienen el mismo deseo de ser felices y el mismo deseo de eliminar su sufrimiento. Pensamos, todos nosotros somos iguales. Entonces, nuestra mente se volverá muy extensa. Nosotros no queremos ni el más mínimo sufrimiento y queremos todas las felicidades. Y de este mismo modo, también todos los seres son iguales, tampoco quieren el más mínimo sufrimiento y desean toda la felicidad. Y por lo tanto, la bodhicitta, que es esta mente que piensa en todos los seres, es una mente muy extensa. Tenemos que pensar que hemos obtenido un renacimiento humano y nos hemos encontrado con las enseñanzas y debemos utilizarlas para pensar en los demás, para dar más importancia a los demás que a nosotros mismos. Nosotros somos una sola persona, pero los demás son infinitos seres. Si en vez de pensar en una sola persona, pensamos en todos estos infinitos seres, vamos a ser personas sabias e inteligentes. Y luego, además, si somos realistas en este mundo, va a haber muchas personas y va a haber muchos conflictos. Y si en esos momentos solamente pensamos cada uno en nosotros mismos, no vamos a poder solucionar estos problemas. Tenemos que pensar que los demás son exactamente igual que yo. Quieren ser felices y no quieren sufrir tal y cual como yo. Y si pensamos, yo voy a servir a todos estos seres, eso es algo que realmente es realista, porque todos los seres que viven en este mundo, por ejemplo, son iguales que yo. Ellos quieren ser felices tal como yo y no quieren sufrir en lo mismo que yo. Entonces, si pensamos así, no vamos a querer hacer daño a ningún ser. Y además, la paz mundial que todos deseamos viene a través de este altruismo. Todos los animales, desde los más pequeños insectos, quieren ser felices y no quieren sufrir. Si queremos la paz mental, si pensamos, quiero lograr la paz mental, si pensamos de esta manera, la violencia, las guerras que surgen en este mundo disminuirán porque estas surgen de tener una visión estrecha, de no pensar en los demás. Si queremos
si realmente hacemos oraciones por la paz mundial y queremos hacer lo que podamos para lograrlo, la paz mental viene de pensar de esta manera, pensar en los demás. Si creamos conflictos, guerras, etc., esto no va a lograr la paz mental. La paz mental va a surgir de la paz. La paz mundial va a surgir de la paz mental. Y debemos no solamente rezar, sino ponerlo en práctica todo lo que podamos. El altruismo. Ahora vamos a meditar en la bodhicitta. El Buda, todas las virtudes que tiene, las logró por medio de la bodhicitta. Cuanto más toda la felicidad que logramos es gracias a la bodhicitta. Nosotros todos tenemos la raíz de la bodhicitta en nosotros. Tenemos la raíz de pensar en los demás, de preocuparnos por ellos. Hoy hemos logrado un renacimiento humano. Nos hemos encontrado con las enseñanzas del Buda y hemos nacido en este mundo en el cual tenemos estas enseñanzas y tenemos que pensar el resto de mi vida voy a darle sentido a mi vida practicando el altruismo y ayudando a los demás en todo lo que pueda. Vamos a pensar en esto durante un rato. Pensar que todos los seres innumerables como el espacio desean ser felices y no sufrir. Yo soy un solo ser. Los demás son infinitos. Entonces, que todos los seres infinitos como el espacio que desean ser felices y no sufrir, que yo voy a ayudar a todos estos seres en lo que pueda, con una intención altruista, con un deseo de que sean felices. Y ahora esta estrofa que dice, me postro ante Gautama, que debido a su compasión enseñó las visiones, etc. Lo que nos enseñó fue la vacuidad. Nos enseñó que los fenómenos no existen tal y como los percibimos, en absoluto. Y por eso Chandrakirti dice, por eso Chandrakirti dice, si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. Y esto habla de que los fenómenos no existen tal y como los percibimos en absoluto. Son existentes meramente por ser imputados por una mente conceptual. Por eso también Chone Rinpoche dice, dependiente es no perder el ser en sí. Surgimiento también nos muestra el modo mundano. El rey de todos los argumentos es la palabra del ser válido sobre la interdependencia del surgimiento relativo. Nosotros percibimos los fenómenos como existieran de manera independiente, sin depender de nada. Este es el modo como los percibimos, como se nos aparecen, pero no existen de esa manera en absoluto. Son completamente dependientes, no existen de manera independiente en absoluto. Son meramente imputados, una mera designación nominal. Vamos a pensar en esto ahora durante un minuto. Dice también Chandrakirti, dice así, mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como una avellana en la palma de la mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Su mente está siempre comprendida en la cesación, mas genera piedad por los errantes desamparados. En adelante, todos los nacidos de la palabra del Buda y los Budas medianos
son vencidos por su intelecto, con las alas blancas del ser en sí y lo convencional extendidas. Estas serían las dos alas que son del método y la sabiduría, de la bodhicitta y de la vacuidad. Utilizando estas dos alas, podemos ir aumentando gradualmente todas las virtudes de nuestra mente, acumulando las dos acumulaciones para finalmente alcanzar el estado de budeidad. El yo existe. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Está, pero esta mano no soy yo. ¿Mi cuerpo es yo? No. ¿Mi mente es yo? No. Yo digo mi cuerpo, mi mente. ¿Pero dónde está este yo que posee cuerpo y mente? Si lo pensamos bien, no encontramos nada que señalar con el dedo. No es que no exista. Nosotros tenemos esa sensación espontánea de yo, que existo yo. En los tratados de los tirtikas lo llamaban Atma, el alma. Y nosotros hablamos del anatma, la ausencia, la carencia de un yo. Y cuando vamos, nos sentamos, comemos o lo que sea, siempre tenemos esta idea de un yo. Pero si buscamos este yo, no lo podemos encontrar de ninguna manera. Finalmente, vemos que existe como una designación nominal, solamente de manera dependiente. No existe de manera independiente. Es una mera imputación sobre la base de los 5 agregados. Vamos a pensar en esto ahora, meditar en ello. Así, hemos pensado en la bodhicitta convencional, que significaba este deseo de ayudar a los demás, y la hemos transformado con el dibujo de un disco de luna en nuestro corazón. Y después la bodhicitta, la visión de la vacuidad, que significa ver que si buscamos al Buda no lo vamos a encontrar en absoluto, tampoco los seres. Cuando los analizamos su modo de existencia, no los encontramos en absoluto, tampoco los fenómenos. Y esta visión de la vacuidad la visualizamos como un Vajra blanco en pie sobre el disco de luna, y repetimos Om Sarva Yogacitta Upatayami, Om Sarva Yogacitta Upatayami. El mantra de esta meditación del Sarva Yoga Bodhicitta, la bodhicitta que abarca todos los yogas. El cuerpo y el cuerpo del Buda, que es el Rupakaya, que sirve para el beneficio ajeno, y la mente del Buda, y también el Dharmakaya, van a ser obtenidos gracias a estas meditaciones. La bodhicitta nos va a llevar a lograr el cuerpo del Rupakaya, el cuerpo de forma, y la visión de la vacuidad al cuerpo de Dharmakaya, al cuerpo de verdad de un Buda. Nosotros somos seguidores de Buda, somos seguidores de Nagarjuna, y por lo tanto tenemos que ver cómo tenemos que proceder en nuestro camino, y tiene que ser mediante la reflexión continua en la bodhicitta y la vacuidad. Y finalmente, de esta manera, lograremos el estado de budeidad, que es nuestra responsabilidad, porque nosotros queremos ayudar a todos los seres en lo que podamos, y para ello necesitamos convertirnos nosotros en un objeto a seguir, en un ejemplo. Si nosotros hacemos una buena práctica, nos esforzamos verdaderamente por nuestra práctica, entonces otras personas nos mirarán, nos admirarán y dirán: oh, esta persona realmente practica, y como resultado de su práctica ha obtenido la calma mental y
una buena actitud y una buena conducta. Y así es como nosotros realmente tenemos que hacer, y así es como tenemos que seguir a los discípulos, llevar a nuestros discípulos, siendo coherentes con lo que explicamos. Hoy hemos hecho esta explicación que ha incluido una parte del autocomentario al Integris al Camino Medio que no hemos terminado, pero iremos continuando con el texto hasta donde podamos. Y ustedes también léanlo. Pero la esencia es la meditación de la bodhicitta y de la vacuidad. Yo se lo explico a ustedes, pero yo también, el que se lo explica, todos los días cuando me levanto por las mañanas, medito en la bodhicitta y en la vacuidad. Y según van pasando los meses y los años, voy viendo de manera cierta una transformación en mi mente muy especial. Y voy viendo cómo voy alcanzando la calma en mi mente. No es solo algo que no son solamente palabras vacías, no es algo que se lo digo de manera vacía, sino que veo que realmente transforma mi mente. Y todos nosotros somos iguales. Si meditamos en ello, si pensamos en ello, vamos a tener una mente sin miedo, y que cuando nos encontremos con problemas, no vamos a sentir miedo, sino que nos vamos a sentir tranquilos. Y también podemos recitar el mantra de Om Mani Padme Hum. La deidad de Avalokiteshvara es la deidad de la compasión. Vamos a recitar juntos el mantra de Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Om Hum. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Gyawandi yuto da chana se wanjo chana roha shi jamar te sa langa war. Que por esta virtud todos los seres se coloquen en el estado de Avalokiteshvara. Y ahora Aryatara. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Om Tare Tu Tare Soha. Om Tare Tu Tare. Om Tare Tu Tare Soha. Om Tare Tu Tare Soha. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Om Tare. Om Tare Tu Tare Soha. 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 Que por esta virtud rápidamente todos los seres queden colocados en el estado de Aryatara. Hoy hemos terminado estas enseñanzas de hoy y quédense muy tranquilos, sean felices, porque si son felices es más fácil tener amor, porque cuando somos infelices es más fácil que surjan en nosotros el odio, el enfado, el orgullo, los celos. Cuando estamos felices tenemos una mente más tranquila, tenemos que mantenernos en calma, mantener la calma. Yo, por ejemplo, me he encontrado con muchas dificultades en mi vida, pero siempre he mantenido la calma. Cuando me encuentro con personas conflictivas, veo que realmente son todavía más dignas de compasión y de amor.
Y eso hace que mantenga mi mente tranquila. Por eso ustedes cuando piensan en el Dalai Lama lo ven siempre como muy tranquilo, nunca piensan que tiene así una mala cara. Es muy importante que mantengamos la calma. Recuérdenlo. Y eso es todo. Así de ley. Mañana nos veremos de nuevo. Mañana seguiremos con las enseñanzas. Seguiremos con el mismo texto, ¿verdad? Con el autocomentario al ingreso al camino medio. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias. La revisión de las enseñanzas de Yang Rinpoche, que viene a continuación, también la vamos a interpretar.